Ya estamos de regreso con más aquí en Telediario Vespertino y como ya se los habíamos anticipado antes de irnos a la pausa, ya tenemos aquí en el estudio a la directora general de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco, la doctora Gabriela Mena Rodríguez, a quien recibimos con mucho gusto. Doctora, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por este espacio. No, hombre, bienvenida. Aquí siempre las puertas abiertas de Telediario Guadalajara y sobre todo que se van incrementando las dudas y bueno, antes de empezar a hablar de las vacunas en gestión, el portal se saturó en cuestión de ¿cuánto? De minutos, de horas, muchos nos quedamos sin la oportunidad de podernos registrar. El portal tuvo una muy buena aceptación por toda esta población joven, rápidamente ingresó y entonces vio algunas pequeñas fallas. Sin embargo, vamos a aperturar, va a haber la oportunidad. Quiero decirle a todos estos jóvenes que no se queden intranquilos, inconformes, ya no alcancé, no voy a alcanzar, no, todos van a alcanzar, se van a estar aperturando fechas para que ustedes puedan ingresar al portal y puedan acudir de manera muy ordenada, muy ágil, como ha sido la vacunación en el Benito Juárez. Entonces tengan la certeza que va a haber vacuna para todos. Esto se debe porque se acabaron la cantidad de biológicos asignados para ese rubro de edad, ¿verdad? Así es, se van asignando los biológicos conforme van arribando al estado y entonces se van programando por las dosis que se pueden aplicar en estos macromódulos. Es por ello que nosotros se aperturó, fue muy buena la respuesta y en cuestión de algunas horas, bueno, pues estas dosis habían ya agotado, pero no quiero decir agotado porque en realidad se van a seguir programando, se van a seguir aperturando y quiero decirles eso, tengan la certeza que va a haber estas jornadas para que se puedan ingresar. Doctora, entonces la recomendación sería estarlo checando constantemente o cada tercer día. En algún momento se había dicho que incluso cada miércoles. ¿Será así o ustedes dan el aviso simplemente en las redes sociales, en la página oficial? Sí, en las redes sociales, como todo este grupo ya es muy dado a redes sociales y bueno, se moviliza mucho, se informó que ya habían, digamos, estas dosis habían tenido todo ese límite. Ahí mismo se estará informando estas nuevas aperturas para que todos estén pendientes y puedan ingresar sin mayor problema, no se desvelen, no lo hagan desde la 1 de la mañana, o sea, que no tengamos ahora filas cibernéticas, no, va a haber vacuna para todos, de verdad. Muy bien. Doctora, en ese sentido, a ver, platíquenos ahora sí ya en el tema de la efectividad. Por ahí parece que pues muchas personas todavía tienen dudas, oye, que se van a poner la Sinovac, que se van a poner la Pfizer, ¿cuál es mejor? Todas las vacunas son buenas, la mejor es la que te toca en el momento en que se apertura para tu grupo de edad, para tu municipio, es decir, todas las vacunas son efectivas. La efectividad está generada primordialmente para evitar dos objetivos muy, muy grandes. La primera, la hospitalización y la segunda, las defunciones. Y entonces todas estas vacunas que se están aplicando en el país y en el estado de Jalisco son efectivas para ello, para reducir las hospitalizaciones y también las lamentables defunciones. Lo hemos observado ahora que se han incrementado los casos, bueno, lamentablemente un gran porcentaje, más del 90% de las personas que se han hospitalizado no tenían vacuna o tenían un esquema incompleto, es decir, todavía no tenían la inmunidad correspondiente. Es por ello que les decimos que todas las vacunas son buenas, son adecuadas y van a tener esta efectividad. De repente la gente dice, ay, no quiero las vacunas de ciertas farmacéuticas. Por favor, les seguimos comentando esto, son buenas y son seguras las vacunas. Doctora, toca el tema de la gente que tal vez le ha ido peor o que la han llegado a hospitalizar es porque no concluían su esquema de vacunación, es decir, la segunda aplicación de la dosis. Entonces, ¿cuánta es la duración que deben de tener estos intervalos? Se hablaba de repente que de 4 a 8 semanas y luego después las fechas las dan en situaciones más extendidas. Entonces, ¿cuánto debe de durar? Cada una de las vacunas tiene su periodo diferente. Por ejemplo, si hablamos de Pfizer, son de 21 hasta 42 días el que me apliquen mi segunda dosis. Y después de que me aplican mi segunda dosis, tienen que pasar 14 días para que yo ya pueda considerar que mi esquema está completo y que mi inmunidad es la adecuada. En el término de CanSino es de una sola dosis y ahí tiene que pasar 15 días después, igual 14 días después de esa aplicación. Para AstraZeneca, y esta vacuna siempre tiene como muchas dudas, la gente cree que ya se le pasó, que no se la pusieron adecuada, que no le va a servir. Bueno, AstraZeneca tiene la particularidad que la segunda dosis se tiene que aplicar entre 8 y 12 semanas, es decir, después de 2 meses de mi primera aplicación ya puedo entonces tener una segunda dosis. En esta también algunos estudios han mostrado particularmente que entre más pasa
las semanas, más se acercan a las 12 semanas, es mayor la inmunidad que se ha generado. Entonces, le decimos a la gente que no tenga esa duda, que no piense que ya se le pasó, que ya pasó mucho tiempo. Sí. A partir de que le aplican AstraZeneca, que cuente 8 semanas, es decir, 2 meses, y entonces es cuando le correspondería una segunda dosis. ¿Y la de Sinovac? Y la de Sinovac son 4 semanas para aplicar una segunda dosis. Y por ejemplo, doctora, ¿cuánto es el tiempo de efectividad de duración en nuestro organismo? ¿1 año, 6 meses? Mira, estamos todavía en una situación joven respecto al término de la pandemia y la aplicación de vacunas. Recordar que apenas vamos a cumplir 1 año de que se aplicaron las primeras vacunas en el mundo. Entonces todavía existen estos estudios, ustedes han estado observando. Hay quien dice se requiere una tercera dosis, hay quien comenta que se han encontrado anticuerpos por muchos meses. Entonces, en este momento no hay una información que diga a los 6 meses requieres una tercera dosis o requieres un refuerzo. En este momento se ha detectado que los anticuerpos siguen vigentes para las personas después de pasados ciertos meses y se considera que podrían tener en algunos casos años esta inmunidad celular y no tanto por anticuerpos. Entonces, las vacunas hasta este momento se ha demostrado pues que causan una efectividad a largo plazo. Y bueno, dentro de este largo plazo, doctora, hay quienes nos han referido, nos han comentado, incluso aquí compañeros en las instalaciones, de cuando le han aplicado la segunda dosis, así lo han dicho, me ha ido peor, me ha ido de la patada, me he sentido muy enferma. ¿Qué se puede esperar? ¿Es siempre así o depende la marca con la que te inoculen? Y sobre todo, ¿cómo podemos cuidarnos antes y después de la vacunación? Más que la marca, depende del organismo. El organismo está reaccionando para atacar. Es decir, le estás volviendo a mostrar a ese delincuente y lo vuelve a atacar. Entonces hay organismos que reaccionan de manera más incrementada, podemos decirlo así. La gente pudiera sentir mayores síntomas, mayor dolor, febrícula, dolor de cabeza. Estos son síntomas que se pudieran esperar porque el cuerpo está reaccionando ante la vacuna y está realizando pues su deber, digámoslo de alguna manera. Entonces es algo esperado. ¿Qué podemos hacer antes de recibir nuestra vacuna? Pues estar descansados antes de ir a acudir a aplicárnosla, estar bien hidratados. ¿Bebidas alcohólicas? Dejar las bebidas alcohólicas por lo menos 72 horas y ese día estarse hidratando. Ese día estarse hidratando, estar reposando, no realizar ejercicio. Hay algunos jóvenes que dicen, no, pues después me voy al gimnasio. De preferencia no realizar ejercicio, estar en reposo ese día de la aplicación para que no vayan a confundir algún síntoma o signo asociado a algún ejercicio extraordinario a lo que pudiera causar la vacuna. Pero son síntomas o situaciones esperadas que pudiera tenerse. ¿Fumar antes o después o consumir bebidas alcohólicas antes o después? La idea es que no, o sea, que no lo hicieran nunca, no solo antes ni después de la vacuna, por la situación de la restricción pulmonar en el caso del tabaco. Y bueno, las bebidas alcohólicas deshidratan, entonces si lo consumen antes van a llegar deshidratados. ¿Y entonces cuánto tiempo después no se debería de tomar alcohol o evitar el cigarro? Se está comentando que hasta 72 horas eviten consumir alcohol para que tampoco vayan a confundir los síntomas que puede generar la propia consumo del alcohol con algo asociado a la vacuna. Doctora, bueno, nada más me gustaría exponer un tema, una situación familiar que ocurrió con un familiar en Sinaloa. Ella fue a la aplicación de su segunda dosis de la vacuna y a los 2 días contrajo el coronavirus, el COVID, lamentablemente falleció. Es una situación que conocimos en la familia el día de ayer. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Aquí, bueno, la situación es que, como ya lo dije, una primera dosis nos da un porcentaje de protección. Sin embargo, hasta que tenemos nuestra segunda dosis podemos considerar que tenemos esa protección suficiente que marcan las farmacéuticas de alrededor del 90%, en algunos casos un poco más, para reducir las hospitalizaciones y las defunciones. Puede ser que ella tenía esta protección, se expuso al virus y bueno, pues sí puede contraer la enfermedad. Eso es algo que sí puede suceder, incluso alguien que está completamente vacunado puede contraer la enfermedad, pero no todos van a llegar a hospitalizarse y a morir, que ese es el objetivo de la vacuna. Y quizá ella ya estaba en periodo de incubación cuando acudió por su segunda dosis. Muy bien. Por acá, doctora, mire, tenemos algunos mensajes del público. Están señalando que cuáles vacunas van a poner para los de 30 a 39 años y también señalan que si van a viajar, pues no les aceptan, por ejemplo, la de Sinovac,
la de CanSino. ¿Qué tan cierto es esto? Mira, recordar, como ustedes pudieron ver en la postal que se subió a las redes sociales de la Secretaría de Salud, ahí marca que se estará aplicando AstraZeneca o Sinovac para este grupo de 30 y más años, esta primera dosis. Estas personas que quieren viajar, hay que recordar, los países no están dando en este momento restricciones por vacuna. Ellos lo que están haciendo es, o muchos de ellos, algunas restricciones, lo que te piden es una prueba negativa. Una prueba negativa de PCR para que no vayas con un cuadro agudo de COVID. Entonces, en este término yo les pido, bueno, pues que no se alarmen, que no digan no voy a poder viajar por esta vacuna que me pusieron. No es en este momento una restricción para viajes. Lo que sí existe es, si yo voy a viajar, revisar perfectamente cuáles son las indicaciones del país al que voy y qué me va a estar solicitando respecto a pruebas. Así es. Doctora, tenemos más mensajes que nos hacen nuestros televidentes, nuestra comunidad, y nos preguntan. Aquí tienen varios términos médicos, diré algunos. Dice una pregunta: si uno tiene alergias como yo, penicilina, eritromicina y sulfas, ciproflaxino, paracetamol, sulfas, ceraro, la garganta y otras más en el ámbito nefeléctico, así no lo pusieron. ¿Me puedo así aplicar la vacuna? Sí, todas estas personas que tienen estas ciertas alergias, bueno, lo que se les pide es que no sean alérgicos a ciertos componentes de las vacunas. Ahí lo que se realiza es, si tuvieron ya alguna reacción exagerada o alguna reacción anafiláctica, una reacción grave por algún tipo de algunas sustancias, ahí se busca alguna vacuna en específico. Y a estas personas que han tenido esta reacciones, durante la observación se dejan 30 minutos. En los primeros minutos es cuando se puede ver una reacción anafiláctica asociada a la vacuna. Entonces, ellos no se dejan 15, sino se dejan 30 en observación en los módulos de vacunación para detectar si presentaran alguna reacción a la vacuna. Perfecto. ¿Pacientes con trombosis o con alguna gripa se pueden acudir a vacunar? Pacientes, con trombosis obviamente tendrían que estar ya quizá un antecedente. Este antecedente no les limita que se apliquen la vacuna. Y las personas que tienen en este momento algún cuadro respiratorio, pues les pedimos que acudan a tomarse alguna prueba para identificar que no sea COVID. O ellos pueden decir que es gripa, pero en estos momentos necesitamos identificar que no se trate de COVID. Bien. Y bueno, también hablando de estas enfermedades que nos comenta, que alguien nos pregunta qué pasa con los que tengan insuficiencia renal crónica. Nos dice que es de Zapopan y tiene 38 años. Es muy importante que en estos pacientes se apliquen la vacuna. Estos pacientes tienen cierta vulnerabilidad. Hemos observado que algunas de las comorbilidades importantes que llevan a las lamentables defunciones es obesidad, es diabetes, es hipertensión, pero también es enfermedad renal crónica. Entonces, todos estos pacientes que tienen una enfermedad es de suma importancia que acudan a vacunarse. Pues ahí está la recomendación que nos da la doctora Gabriela Mena Rodríguez, directora general de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Estado. Le agradecemos por aclarar todas las dudas, sobre todo de la comunidad, doctora. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, ya lo sabe, ahí tiene esta información. Espero que le haya sido de mucha utilidad. Nosotros continuamos con más. Vamos con Evelyn Álvarez.